Muy buenas tardes a todos, y es para mí un inmenso placer participar en este gran evento, y agradezco al comité organizador por darme la oportunidad, y también a mis colegas, al doctor Armando Pérez y al doctor Massetti, por estar aquí acompañándonos en esta tarde donde nos vamos a divertir un poco. Bueno, hoy hablaremos lo que es la trombosis venosa post-implante y extracción de cables de electroestimulación. Como preámbulo, podríamos decir que en las últimas décadas la implementación y la implantación de nuevas tecnologías en marcapasos y desfibriladores cardíacos, así como el aumento de la esperanza de vida, se han asociado con una mayor incidencia de complicaciones transvenosas de los cables. Encontramos grados variables de estenosis a nivel de la vena subclavia, tronco ignominado y en la vena cava superior. Se reportan hasta en el 50% de los pacientes portadores de dispositivos de cardioestimulación de fibrilación, un 50% de estenosis, que eso es mucho, ¿no? Las complicaciones derivadas de la implantación de estos dispositivos, como son las infecciones, las disfunciones, etc., requieren el explante de los mismos, pero también el procedimiento acarrea una serie de complicaciones, y una de ellas es la trombosis del sistema venoso post-extracción. Si realizásemos una flebografía o venografía de todos los pacientes que vayan a ser sometidos a procedimientos de cardioestimulación o de fibrilación, nos podríamos encontrar con esto: una trombosis del sistema venoso, ya sea preimplante, durante el recambio del generador, en un control normal, preextracción, y una trombosis también post-extracción. La incidencia de esta estenosis venosa después del implante de cables está documentada por venografía y oscila entre el 25 y el 64%. Se han encontrado estenosis severa mayores del 75% en el 27% de los pacientes remitidos para revisión de dispositivos después de alrededor de 66 a 46 meses después de la primera implantación. Y las oclusiones venosas totales son relativamente comunes y se han notificado en el 6% de los pacientes 6 meses después de la implantación de marcapasos, y la encontramos casi en un 80% a nivel de la subclavia, 70% del tronco brachiocefálico, en la vena ignominada. Pero, a pesar de esto, solo entre el 0,6 y el 3,5%, por suerte, solamente esos pacientes desarrollan un síndrome de vena cava superior. ¿Cuáles serían los factores de riesgo que ya están analizados en muchos estudios? Los factores de riesgo son el tiempo de implantación prolongado mayor de 60 minutos. Hay que tardar menos, Las complicaciones perioperatorias, el uso previo de marcapasos temporal, la fracción de eyección de los pacientes menores del 40%, el número de cables implantados, eso es relevante, y el tamaño de los cables enfrente. Pero todo esto, ¿en qué se traduce? En un trauma endotelial. Y ese trauma endotelial acarrea una reacción inflamatoria, mayor tejido de granulación, endotelización y obviamente una cápsula fibrosa a través de los cables donde se van a implantar, que obviamente dificultan a la hora de la extracción. Por eso estos pacientes deberían anticoagularse después de la extracción. En cuanto a otros factores de riesgo, en cuanto a los desfibriladores, obviamente los otros factores de riesgo para ellos serían los pacientes, el sexo masculino, los pacientes que sean portadores de enfermedades coronarias, los pacientes con miocardiopatía dilatada, con miocardiopatía hipertrófica, displasia ritmogénica. Estos pacientes también tienen riesgo justamente de tener una trombosis por extracción.
En los factores de riesgo de la trombosis post-explante, ya dentro de las mismas indicaciones para extracción en indicaciones clase 1, hay ya unos eventos que nos condicionan, como son los eventos tromboembólicos clínicamente significativos causados por un cable y la obliteración u oclusión de todo el sistema venoso necesario para implantar un nuevo sistema de marcapasos. Ya estas son las indicaciones clase 1. Ya tenemos la trombosis. Y dentro de las indicaciones clase 2 también tenemos factores de riesgo que ya están incluidos dentro de la misma trombosis, que son los pacientes con oclusiones venosas ipsilaterales que impidan el acceso a la circulación venosa para la implantación requerida de un cable adicional, ya sea por un upgrade, etc. Y con los mismos cables que van a impedir también el acceso a la implantación de un nuevo sistema, porque ya la vena está saturada. A veces llevamos 3 y 4 cables en los pacientes, por ejemplo, los pacientes de un CRTD que tienen 3 y 4 cables. Dentro de los factores demográficos encontramos que la edad de los pacientes, el índice de masa corporal, repetimos nuevamente la fracción de eyección deprimida, y los pacientes portadores de desfibrilación. Estos pacientes, sobre todo con 2 COIL, estos pacientes también tienen un riesgo también de producir trombosis del sistema post-explante. Según la técnica de extracción, bueno, se habla de que el láser tiene una mayor incidencia en los pacientes que tienen cable disfuncionante, en los pacientes portadores también de DAI, y algo curioso, en las extracciones fallidas, y en las extracciones incompletas, tienen menos riesgo de trombosis que los pacientes con extracciones completas. De esto podemos asumir que son los pacientes que necesitan un trauma mayor endotelial porque se ha extraído todo el cable y el procedimiento ha sido más largo. No tengo otra explicación para eso. Según la indicación, si hay una infección solamente de la bolsa, tiene un mayor factor de riesgo que en los cables y también en los cables no funcionantes. Y esto ya lo sabemos, los cables no funcionantes hay más maniobras. Esto viene a colación a lo que es el estado actual del tema de lo que es el COVID. Pues los pacientes, si realizamos en los pacientes que hayan tenido COVID, pues en un estudio que se hizo, encontramos que todos esos pacientes, que ya lo sabemos, que tienen riesgo mayor de trombosis, pero si realizáramos una mamografía en un paciente completamente asintomático, un paciente que haya pasado el COVID y con PCR negativa, pues encontramos esto, una trombosis previa a un implante. ¿Por qué? Porque a pesar de que la trombosis del sistema venoso es más común, pues puede pasar desapercibida. Obviamente, si fuese una trombosis del sistema arterial, traería mayor número de síntomas. Aquí presentamos un caso de un paciente de 80 años que requería un upgrade. Teníamos que implantarle un CRTD y en este paciente tenía todos los factores de riesgo. Dentro de eso, que era varón, que tenía una fracción de eyección deprimida, menor del 40%, que era lo que hablaban inicialmente, paciente hipertenso y un paciente que tenía una miocardiopatía. En este paciente vimos que se le realizó el procedimiento y en el procedimiento hemos visto inicialmente que este paciente presentó una trombosis del sistema post-extracción, pero logramos recanalizarla implantándole el nuevo dispositivo mediante introductores largos que llegaban hasta la aurícula, etc. Pero bueno, aquí encontramos que ya tenemos el nuevo dispositivo implantado. En este paciente, este era un paciente también varón
de 68 años que era también hipertenso, tenía un bloqueo auriculoventricular desde hacía más o menos 36 meses que se le implantó el dispositivo anterior, una fracción de eyección normal. En este paciente lo que encontramos es que tenía una rotura de los cables. Aquí podemos ver que los cables están rotos a nivel de la subclavia. Pues nada, se le hizo la venografía, encontramos que estaba el sistema permeable y se procedió a la extracción del cable y encontramos y hemos extraído inicialmente primero el cable auricular y posteriormente el ventricular, como estaba completamente roto, lo hemos extraído por vía femoral. Aquí hemos traído el cable por vía femoral y al realizarle a este paciente la venografía post-explante nos hemos encontrado con esto, con una trombosis otra vez del sistema, pero claro, lo hemos recanalizado, como decía inicialmente, lo hemos recanalizado aquí mediante vainas largas que llegaban hasta la aurícula y con eso hemos solucionado el problema. Estas son las vainas que utilizamos. Utilizamos una vaina, unos introductores de más o menos 25 centímetros. Dentro de los convencionales son introductores de 13 centímetros. Y con esto solucionamos el problema de la trombosis a nivel del sistema innominado, el sistema de vena cava superior. La otra que hacemos, que también dejamos para que veamos aquí, es siempre una guía post-extracción. Pero esta guía la dejamos a través de la vaina externa, de la vaina de extracción, del sistema de extracción. En cuanto a la clínica de los pacientes, la mayoría son asintomáticas. Los pacientes tienen síntomas leves, pero estos síntomas, cuando ya son bastante severos, solamente es cuando han desarrollado un sistema de vena cava superior y estos pacientes solamente es entre un 0,6, repetimos, un 0,6 y un 3,5%. ¿Qué nos permite determinar el grado de obstrucción y el lugar y el flujo del mismo? Pues una tomografía axial computarizada, una resonancia magnética, la angiografía o venografía y el ecodoppler. El ecodoppler nos muestra unas imágenes que se habla mucho de ello, que es lo que le llamamos los GHOST, que es después de la extracción vemos una cantidad de fibrina allí a nivel de la vena cava superior o a nivel de la aurícula derecha, y en estos pacientes eso produce una predisposición a la trombosis. Yo creo que sí. Entre mayor número de endotelio liberado, entre mayor agresión se produzca porque estaba bastante fibrosado a nivel del trayecto venoso, va a haber una mayor endotelización que va a producir el mayor riesgo de trombosis. A estos pacientes nosotros, lo anticoagulamos durante los 3 meses. El tratamiento para ello, pues el tratamiento para la trombosis es el actual, son los corticoides, la anticoagulación, la angioplastia, la cirugía y los stents endovasculares. La cirugía se suele hacer ya cuando hay una esternotomía y cuando ya el paciente, durante el procedimiento de la misma esternotomía, se puede hacer la cirugía, colocarle un bypass venoso. Es una cirugía bastante agresiva como para hacerlo exclusivamente solamente por la trombosis, salvo en casos de tipo de neoplasia, etcétera, cuando la trombosis es mayor a nivel una oclusión de la vena cava superior. Por lo demás, siempre es el manejo, siempre o es médico o es mediante la angioplastia o la colocación de stent endovasculares. Aquí vemos el stent a nivel de la vena innominada en este paciente y en este otro paciente a nivel de la vena cava superior y subclavia izquierda. Hemos desarrollado un algoritmo para la actuación de todos los pacientes que vayan a tener que presenten estenosis u oclusión venosa. Si el paciente está asintomático,
Pues, y lo dicho, ha sido una extracción bastante compleja, pues por 3 meses, no pasa nada, mantenerlo por 3 meses anticoagulado, con cualquiera de los anticoagulantes, ya sean los nuevos anticoagulantes orales o con Sintrom. Pero en los pacientes que presenten síndrome de vena cava superior, la implantación del stent y la anticoagulación ya casi es mandatoria, porque es muy sintomático. Si hay una disfunción de cable o un gap brain, pues realizar la extracción e implantar en el mismo lado el nuevo sistema, si nos lo permite, como le decía yo, mediante las guías largas y mediante las vainas externas también para para llegar hasta la aurícula derecha. Pero si hay una infección y se produce una extracción, pues realizar el implante, si la infección es local, claro está, si es una endocarditis, pues se puede implantar por el mismo lado, pero si es una infección local, pues implantamos el dispositivo por el lado contralateral y anticoagulamos. En los pacientes mayores y hay una oclusión y una disfunción de los cables, pues tampoco hay que correr tantos riesgos. Es un paciente por encima de 90 años, implantas un nuevo cable y tan feliz todos. Como conclusión, podemos decir que la obstrucción venosa es una de las complicaciones más comunes en relación a la implantación de marcapasos y DAIs. El número de cables implantados y la pluripatología es un factor de riesgo para desarrollar trombosis del sistema venoso que lo alberga. La extracción de los cables de electroestimulación y desfibrilación no está exenta de riesgo. Ya los tiene de por sí, y la trombosis venosa es uno de esos riesgos también. El tratamiento antitrombótico post-implantación y extracción debe evaluarse en todos los pacientes que ya tengan un factor de riesgo previo. Y hay que evaluar y poner en la balanza el riesgo-beneficio. Y así que, gracias por permitirme compartir esta experiencia y con estar esta noche aquí con vosotros. Un abrazo enorme y espero que la próxima sea de tipo presencial para poder estar allí con vosotros.